Les pido que para esta segunda media hora me acompañen utilizando la etiqueta numeral #ConcluLeopoldo. Hashtag #ConcluLeopoldo, numeral #ConcluLeopoldo. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Si me hace usted el favor, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Y el silencio de 3 meses del líder opositor venezolano Leopoldo López se rompió con la publicación de una entrevista en el diario New York Times, hecha de forma clandestina y fraccionadamente, donde López expresa sus puntos de vista acerca de cómo Venezuela puede salir de la crisis. ¿Qué dijo López que causó la ira de Nicolás Maduro? Se lo voy a citar aquí. Dice en el New York Times, ¿no? Creo que el compromiso con la causa significa que tengo que correr el riesgo. Además dijo, si me censuro, la dictadura me derrota. Y también, en otra parte de la entrevista, dice, y en otros países de América Latina hubo golpes de Estado que convocaron elecciones. Entonces no quiero descartar nada porque la ventana electoral se ha cerrado. Continúa. Necesitamos avanzar en muchos niveles distintos. Uno son las protestas callejeras, otra es la coordinación con la comunidad internacional. La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. La esposa de López, Lilian Tintori, denunció que miembros de los cuerpos de seguridad irrumpieron dentro de su residencia en Caracas, donde López permanece bajo reclusión o prisión domiciliaria, causando, pues, obviamente temor en sus hijos. Y le tomaron la foto, como de costumbre, pero luego volvieron a tocar el timbre y entraron a la casa. Y preguntamos por qué, y entraron a la casa, pero no entraron a la casa como siempre lo hacen, que es aquí, apenas pasas la puerta de la casa a tomarle la foto como lo piden y lo exigen, que es algo absolutamente exagerado, porque además Leopoldo tiene un grillete, sino que entraron a la casa, dentro de la casa donde nosotros estábamos. En ese momento estaba dando pecho a mi hija que tiene un mes, Federica, Manuel y Leopoldo, mis hijos estaban ahí presentes y entraron 9 funcionarios armados a tomarle fotos a Leopoldo, a pedirle 5 videos de fe de vida, que nunca entendimos por qué, y a revisarle el grillete. Las denuncias de nuevo acoso a Leopoldo López y su familia se producen a casi 2 semanas de que la exfiscal general de la República, Luisa Ortega, denunciara que ella fue obligada por el presidente Maduro y Diosdado Cabello a imputar a Leopoldo López de delitos que no cometió y por los cuales paga una condena de 14 años de prisión. Y el día justo cuando el Poder Electoral anuncia un cambio de fecha de las elecciones presidenciales que estaban previstas a realizarse en abril próximo. Y es que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció la aceptación de un cambio en el cronograma electoral propuesto por la Asamblea Nacional Constituyente y aceptado también por algunos partidos. Escúchela usted. Con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se escogen nuestros líderes con las y representantes con las más amplias y plenas garantías electorales y garantías democráticas. Un cambio electoral del total agrado del candidato a la reelección, Nicolás Maduro, quien expresó su aprobación. Llamo a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a incorporarse, apoyando fervientemente las elecciones del 20 de mayo de este año. Tenemos elecciones, habemos elecciones. Y una de las organizaciones que participará en los comicios pidió a la oposición reconsiderar su posición. Nosotros llamamos de la manera más amplia, de la manera más democrática, a que aquellos que han ponderado que el camino es no participar, que el camino es abstenerse, que revisen su conducta. Pero los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática ya habían reiterado que no convalidarán lo que consideran una farsa de elección presidencial ni avalarán ninguna candidatura que parezca ser de oposición. Tentación de la participación, y con eso le está haciendo el juego al gobierno de Nicolás Maduro, y por eso nosotros tenemos que denunciarlo con todas sus letras y decir que no hay un solo candidato en este momento a la presidencia de la República que sea apoyado por la Unidad Democrática. Nosotros tenemos que seguir luchando por condiciones, y es lo que queremos exigir y seguimos exigiéndolo en este momento.
Vamos a hablar de este y el tema de Leopoldo López también, claro, con mi invitado que es David Smolansky, exalcalde del municipio de Latillo y dirigente venezolano en el exilio. Vamos con él. David Smolansky nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. David, gracias por aceptar de nueva cuenta entrevista. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven a esta hora. Gracias, gracias, David. A ver, primero nos gustaría saber hasta esta hora o hasta la última vez que hayas tenido información de cuál es la situación en casa de Leopoldo. Según lo último que yo pude enterarme es que había agentes ya, pero fuera de la casa, con capuchas, incluso por ahí ruedan algunas fotografías de la misma Lilian Tintori, sin embargo ya no dentro de la casa. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, David? Bueno, fueron casi 24 horas de asedio a Leopoldo López, a su esposa Lilian Tintori y aún más grave a sus 3 hijos. Recordemos que la tercera hija de Leopoldo y Lilian pues apenas lo que tiene es un mes. Son 3 niños que la mayor ni siquiera llega a 10 años de edad y varios hombres encapuchados y armados entraron pues de manera ilegal, arbitraria, desde ayer a la casa de Leopoldo López, a su residencia, amedrentando, amenazando, tomando fotografías y lo que representa pues un nuevo episodio de tortura que ha sufrido Leopoldo López y su familia en estos 4 años que ha llevado injustamente preso en la cárcel militar de Ramo Verde y en su residencia. Así que hemos alertado a la comunidad internacional de cualquier intención que tenga el régimen de llevarse de nuevo a Leopoldo López a la cárcel militar de Ramo Verde, y no tengo duda que esta arremetida, y discúlpame que me extienda la respuesta, Fernando, se debe a las impecables declaraciones que haya dado Leopoldo a un periódico tan importante que es leído a nivel mundial como es el New York Times. Y era lo que te iba a preguntar, ¿lo vinculan directamente a esta publicación de The New York Times y a que se haya roto un silencio impuesto precisamente por el gobierno de Nicolás Maduro a Leopoldo López? Aquí la pregunta, y vaya, a lo mejor no tiene ninguna relación, David, pero se da también en el día en que se cambia la fecha de las presidenciales. ¿Le ven algún vínculo también con este acontecimiento el día de hoy o qué piensan? Yo creo que quizás haber anunciado hoy el cambio de fecha de la elección presidencial, cosa que ya se venía rumorando en Venezuela desde hace unos días, adelantaron ese anuncio para precisamente tratar de opacar toda esa arremetida que está ocurriendo en la residencia de Leopoldo López y de sus declaraciones al New York Times, que insisto, pues no es leído solamente en los Estados Unidos, sino tiene impacto en la región y tiene impacto en otras partes del mundo. Recordemos que ahí Leopoldo, como bien citabas, dice que la solución electoral en Venezuela al día de hoy con estas condiciones, pues sencillamente no es una opción, y que es fundamental retomar las protestas de calle pacífica y no violenta y seguir incrementando la presión de la comunidad internacional. Entonces, evidentemente, pues no se descarta que hayan anunciado el cambio de fecha el día de hoy para tratar, insisto, de opacar esa arremetida que hubo en casa de Leopoldo López, de tratar de opacar esa entrevista que se le ha publicado en el New York Times, pero bien sabemos pues que el país y la comunidad internacional pues se ha enterado no solamente del cambio de fecha de elecciones, que no se puede llamar elecciones porque eso es una adjudicación, ese es Maduro jugando solo consigo mismo, sino de pues esta nueva tortura que ha sufrido Leopoldo y su familia. David, ¿te acuerdas que hablábamos no hace mucho tiempo tú y yo y te planteaba un escenario en ese momento utópico, en ese momento no utópico, en ese momento, vaya, pues imaginario, se me fue la palabra, gracias, imaginario, en el que pudiera haber candidatos que fueran a correr en contra de Nicolás Maduro, que necesariamente, por definición, aquel que compite contra alguien más es opositor, ¿no? Hay que definirlo así, no parte de la Mesa Unidad Democrática ni nada, pero es la oposición a. Ahora hay 6, David,
se ha dado este escenario que yo te planteaba como imaginario. El día de hoy es una realidad, hay 6 candidatos que estarían yendo en contra de la candidatura de Nicolás Maduro. Y te pregunto yo, ¿este escenario no le puede dar la legitimidad que estaba buscando? En lo absoluto, Fernando. En primer lugar, esos 6 candidatos se dicen llamar opositores, pero todo el país y la comunidad internacional sabe que se están prestando a un juego muy perverso, que es ir a enfrentar a Nicolás Maduro en una elección que no hay condiciones. Pero como este espacio es transmitido en toda la región, es muy importante que se entienda por qué en Venezuela hemos tomado la decisión de no participar en una elección presidencial. En primer lugar, los partidos políticos opositores en su mayoría han sido invalidados, que no es otra cosa que ilegalizados. En segundo lugar, los principales líderes de oposición que pudiesen ser candidatos presidenciales están presos en el exilio o inhabilitados. En tercer lugar, se calcula que hay al menos 3 millones de venezolanos en el exterior, al menos. Los venezolanos en el exterior no pueden participar en esa elección. En cuarto lugar, el Consejo Nacional Electoral, que debería ser un poder público autónomo, hoy está secuestrado por Nicolás Maduro, así como también está secuestrado el Tribunal Supremo de Justicia. Y además de eso, pues han adelantado la fecha de las elecciones. Yo quiero decir que históricamente en Venezuela las elecciones presidenciales siempre se han celebrado en diciembre y hoy, bueno, simplemente esto es un circo. Primero dicen que es en abril, luego que dicen es en mayo y no se extrañen que en 3 semanas ahora sea en julio. En ese sentido, hoy no hay condiciones entonces para participar en esa elección y por eso es que no solamente los demócratas en Venezuela, que somos la inmensa mayoría, sino la comunidad internacional, como el Grupo de Lima, como la Unión Europea, e inclusive gobiernos de manera individual, como Estados Unidos y Colombia, ya han dicho que no van a reconocer esa adjudicación que ahora Tibisay Lucena ha convocado para el 20 de mayo. David, finalmente, dime, oye, ¿qué pasó con Henry Falcón, que no era parte de la mesa de la Unidad Democrática? Se había hablado, se habían fijado pues metas, una postura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que debes invitarlo a él, a este espacio, a ver si acepta ser entrevistado y que él... No, ya lo invité, ya lo invité. David, ya lo invité. Pregunta, pero lo he ¿sabes qué, Fernando? Una veintena de veces y no acepta. Qué lástima, porque quienes estamos en la política y quienes nos dedicamos al servicio público, pues debemos estar siempre abiertos a cualquier entrevista, así no sean cómodas. Pero yo recuerdo una de las primeras entrevistas que me hiciste estando en el exilio, Fernando, porque hoy hay que recordar que yo estoy en el exilio porque no reconocí la Asamblea Nacional Constituyente y porque me negué a reprimir violentamente a quienes manifestaban de manera pacífica y no violenta. Por eso hoy yo me encuentro en el exilio y estoy distanciado de mi familia y de tantos seres queridos en Venezuela, de Leopoldo y mis compañeros políticos. Yo quiero decir, yo te decía en una entrevista que me hacías hace unos meses, que este proceso sirve para depurar a la oposición, para decantar a quienes realmente sí tienen como prioridad salir de la dictadura, para que transitemos a un país donde haya libertad, donde haya democracia, donde haya seguridad, y para aquellos que quieren seguir jugando con el régimen. Te lo dije en el momento que hubo 4 gobernadores que reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente y te lo respondo de la misma forma ahora cuando me preguntas por este candidato que ha decidido medirse a la elección presidencial. Yo veo esto como una oportunidad para sincerar quién realmente tiene como prioridad salir de la dictadura. Te entiendo. Sí, pudiera ser una especie de coladora, ¿no? De colador. David Smolansky, exalcalde del municipio de Latillo, dirigente venezolano, ahora en el exilio, como ya lo dijo. Agradecerte tu tiempo. Saludos en Washington. Gracias, David. Gracias por la invitación. Siempre a la orden. Gracias. Hacemos pausa y regreso.